que es también un riesgo que se está mencionando aquí. Tomo, por ejemplo, el caso de la economía de los Estados Unidos. Vieron que ya se publicó el viernes pasado la tercera y última estimación del crecimiento de la economía. La primera fue 5.7, la segunda 5.9, ya terminó en 5.6, más o menos igual, pero ya se está hablando de que la tasa de crecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre va a ser por debajo de la mitad de esta tasa. Se está hablando de tasa de crecimiento entre un 2 y un 3%, tomando un rango bastante amplio. Y yo creo que está más cerca del 2 que del 3. Pero permíteme decirte algo, amigo televidente, a Henry, a Rosana y Luis. Mire, con el asunto de la economía dominicana, yo como ciudadano y comunicador económico, yo tengo una tranquilidad extrema con el manejo de la política monetaria, pero no sencillamente porque nos hemos pasado todo el tiempo defendiéndola, es por la falta de retórica y la presencia de la práctica. O sea, ¿sí? Nosotros hemos visto ejemplos ya de buen manejo. No es como estas instituciones que tienen una retórica altísima y al final sus prácticas son un fracaso. O sea, la política monetaria dominicana ha sido manejada excelente, pero los hechos, no es que yo lo digo, son los hechos. Tenemos ya años consecutivamente viendo esta autoridad monetaria, la Junta Monetaria, el gobernador del Banco Central, manejando con una excelencia reconocida internacionalmente. Entonces, la tranquilidad que eso da a los ciudadanos es excesiva, o sea, es sencillamente excesiva. ¿Por qué? Porque el que se vaya aquí a disparar la inflación, el que la tasa de interés se vayan a poner en unos extremos inaguantables, olvídense de eso. Sí, no, olvídense eso no de eso. Pero no porque aquí la van a controlar, no. Es porque sencillamente la gente no tiene desconfianza. Y la desconfianza es lo que provoca mucho la especulación. Claro. Y eso no va a suceder en República Dominicana, simplemente. Hay confianza y además estamos muy por debajo del potencial y esa holgura da que podamos crecer sin esas presiones inflacionarias adicionales. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, amigos televidentes, por mantenerse ahí con nosotros. Hoy día, el equipo de Agenda Económica está por segundo día consecutivo analizando el contenido de la carta de intención que el equipo económico presentó al Fondo Monetario Internacional para la revisión del acuerdo con ese organismo. Estamos en el día de hoy hablando de varios temas. Empezamos con el tema de la política monetaria, nos queda el tema de la política fiscal, que son dos elementos esenciales en cualquier análisis que se haga de la economía dominicana. Con respecto a la política monetaria, este acuerdo es bien interesante y esta carta, porque hay que leerla muy bien para uno poderla entender en muchísimos aspectos, porque hay cosas que están contenidas en la carta, pero no están tan detalladamente presentadas, y entonces uno tiene que hacer ejercicio de análisis, de mentalidad para entender algunas cosas. Yo leo que la política, cuando se refiere a la política monetaria, se dice que aunque la economía sigue siendo débil y no hay presiones inflacionarias, el Banco Central está preparado para actuar con flexibilidad y de manera oportuna para responder a un cierre más rápido de la brecha negativa del producto potencial. Esto tiene varias lecturas. Yo entiendo que la economía dominicana va a crecer mucho más de lo que está previsto en la propia carta, cuando se habla de un 2 y un 4%. Ya en el año 2009, en el momento más difícil, creció un 3.5%, y ahora es en condiciones diferentes y ya con la economía mundial en recuperación y con elementos que ya están a la mano. Yo pienso que el potencial de crecimiento va más allá. Y yo pienso que se va a seguir trabajando hasta alcanzar la meta histórica y el promedio histórico de crecimiento de la economía dominicana. Hablemos de entre un 6 y un 7% y hasta un 8%. No digo que eso va a ser lo que va a ocurrir este año, pero se está trabajando hacia ese propósito. Entonces, ¿qué indica esto? Que la política monetaria en términos de tasa de interés tiene que ser mucho más conservadora para no mover las tasas de interés, para no afectar el desenvolvimiento de la economía por el lado del costo del dinero.
como el Banco Central tiene una holgura en términos de reservas, esto lo que nos indica es que el banco puede manejar el tema de los precios, el tema de la inflación, vía la colocación de reservas, de ese excedente de reserva que tienen, para actuar desde el punto de vista de la política monetaria y neutralizar lo que pudiera ser un brote inflacionario, tal vez que venga con un gran componente de orden externo, que es lo que uno más le preocupa en este momento, porque si la economía mundial se sigue recuperando, es obvio que los precios del petróleo van a seguir creciendo porque va a haber una presión de demanda en el mercado internacional y eso se va a reflejar en la economía dominicana como inflación importada, además de el impacto mismo que eso tiene en otros componentes de las importaciones de la República Dominicana. O sea que para mí lo que va a haber es una política monetaria basada más en la colocación de reserva para recoger algún excedente monetario que en un momento dado tenga la economía y por ese lado entonces manejar o neutralizar lo que pudiera ser algún crecimiento imprevisto de la inflación en el ambiente dominicano. No, incluso en tu párrafo aquí en tu computadora se lee lo siguiente: el Banco Central no prevé anular la reducción del encaje legal que tuvo lugar a mediados de 2009 y se espera que el banco mantenga su política de tasas de interés. Que va en la línea que estamos mencionando. Sin embargo, dada la gran acumulación de reservas en diciembre de 2009 y el nivel relativamente bajo de reservas internacionales en el país, se propone ahorrar parte del sobredesempeño de las reservas internacionales netas. O sea que toda esa holgura no es que toda se coloque completamente, pero sí hay un margen ahí de acción para la política monetaria, como tú dices, y poder mantener lo que se señala, la política de tasa de interés, estimulando a los sectores productivos. Además hay un factor que va a liberar algo de presión que pudiera haber existido en la tasa de interés, es este ligero cambio en la composición del financiamiento del presupuesto. Recuerden que en el presupuesto que se ha confeccionado a final del año pasado se preveía unos financiamientos ligeramente superiores a 3.000 millones de dólares, de los cuales había 600 millones de dólares de bonos soberanos emitidos afuera y unos 950 millones de dólares colocados en el mercado local. Yo asumo que este aumento de colocación de bonos soberanos en el mercado externo va a significar probablemente una menor necesidad de captar en el mercado local. Entonces, esta menor demanda en el mercado local por parte del Estado quita un poquito de presión a la tasa de interés, porque obviamente va a haber menos demanda por parte del Estado del dinero que tienen disponible los bancos comerciales, aunque obviamente hemos visto del otro lado que parte de la solución temporal, pero de la solución para poder cumplir con el fondo, en el caso del déficit del sector eléctrico, ha sido precisamente buscar financiamiento a través de la banca local. Pero de cualquier modo, entendemos que no debería haber, sobre la base del escenario de hoy, y hasta el momento, mira, cualquiera puede venir anunciando como cada 2 semanas los peores cataclismos financieros, y nunca pegar, quizás dentro de 50 años, después de 50 años anunciarlo, a lo mejor tú terminas pegando, obviamente. Pero sobre la base del escenario actual, en el cual las mismas razones aplican también en las grandes economías, la recuperación de la economía global es tan frágil hoy en día que sería suicidario para el Banco Central de cualquier país estar hablando o pensando o programando aumentos de tasas. Ya vemos que en el caso de Estados Unidos probablemente no veamos eso de aquí a finales de año. Lo mismo pasa en Europa, que eso también es un factor importante. Si no hay incremento de la tasa de interés en los mercados globales, eso también ayuda a quitar presión sobre la tasa de interés en la República Dominicana. Y por ahora